Psicoanálisis para el mundo. Casos psicoanalíticos, de la Tierra del Sol a la Tierra de Fuego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días aquí en Oaxaca. Muy buenas tardes Buenas allá tardes para Argentina. en Bueno, Argentina. y buenas noches para quien escuche también en un horario más nocturno. Sí, ¿qué tal? Pues aquí saludando a quienes nos acompañen a escuchar, a ver este podcast de la Tierra del Sol a la Tierra del Fuego. Y bueno, estamos aquí nuevamente. Gusta usted saludar. Igualmente por acá. Estoy viendo que tenemos distinto clima, distinta temperatura. A ustedes les entra el sol por la ventana, nosotros estamos con una tormenta tremenda desde anoche. Ay, no me diga, cuando dice está una tormenta, está lloviendo constantemente. Lloviendo constantemente, desde anoche hasta hoy. Bueno, yo estoy en Córdoba, así que otras partes de Argentina deben tener mejor temperatura, pero nada, un día lluvioso es hoy. Sí, sí. No, aquí hay sol. El clima ahorita está un poco frío, pero nada que no se pueda soportar. Realmente es un clima, el de Oaxaca es un clima muy rico. No nos quejamos. Estamos rodeados por cordilleras, por sierras principalmente. Sí, entonces, literalmente Oaxaca está colocado en un valle. Bien, Sí. buena. Y bueno, aquí el psicoanalista Alejandro Ortiz y María Pasuino, gusto en saludarlos nuevamente, a quienes nos escuchen, a quienes quieran participar, cuando estemos charlando sobre alguna cuestión que les interese o que quieran preguntar o que quieran agregar, bienvenido sea también para esta segunda edición del podcast, que esperamos sean muchas más. no, por supuesto, tienen que ser muchas más, es decir, por entusiasmo y ganas de trabajar no paramos. Oiga, me encantó el tema que propuso al respecto de el inicio de la vida laboral en el campo de la psicología y del psicoanálisis. Le poníamos el campo de la psicología, pues porque realmente a veces cuando uno ya inicia en el psicoanálisis ya está un poquito más avesado al respecto. Por lo general es la idea que tengo. No fue mi caso porque hay una broma que hace poco recordaba que soy como aquí existe una marca de pan, la vamos a hacer comercial. Bueno, ojalá algún día nos auspicien, si nos están escuchando. Exactamente. Pues es un comercial que escuchaba de niño, ¿no? Que el del pan Bimbo tostado, que nace tostado, ¿no? Ok. Entonces, así era el comercial, el eslogan, ¿no? El pan Bimbo tostado nace tostado. Y yo no pasé por la carrera de psicología, me formé directamente desde muy joven en el campo psicoanalítico, ¿no? Bien. Acá hay una cuestión, si se quiere, imbrincada en relación a esto, porque dependiendo de, digamos, la casa de estudios, la universidad donde uno se forme como psicólogo, va a ser seguramente la impronta y la corriente teórica a la que suscriba, incluso un poco de antemano. Acá en Argentina se sabe, y las universidades públicas tienen una fuerte raigambre psicoanalítica en su mayoría, tanto la formación académica como la de posgrado en sus distintos niveles, digamos, viene de la mano del psicoanálisis. Hay otro tipo de instituciones que brindan otro tipo de formación y de contenidos que no tienen tanto que ver con el psicoanálisis, sino con otro tipo de corrientes. Pero es un poco la elección de quien se inscribe y de quien se anota en la carrera, a sabiendas de la mayoría de nosotros. Hay otros que se sorprenden cuando entran, pero en general sabemos a lo que nos estamos inscribiendo, digamos. Pues sí, oiga, qué padre, porque fíjese que ahorita me hizo recordar que, bueno, aquí entre la historia del psicoanálisis, aquí en lo que es la máxima casa de estudios en México, que es la UNAM, fue bien acogido el psicoanálisis y después hay una historia turbulenta ahí, ¿no? Y fueron prácticamente sacados de la UNAM, ¿sí? Son de esas cosas que ya platicaremos en algún momento. Aquí el círculo psicoanalítico, que así que sí se llama un grupo de psicoanálisis allá en México, que se encuentra ubicado precisamente en la casa donde vivió Trotsky cuando fue exiliado,
y donde fue asesinado, ahí está el círculo en esa casa. Ahí hubo, Significativo. ¿mande? Qué significativo. Sí, 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 sí. Ahí hubo reuniones al respecto de la historia del psicoanálisis en México, y lo que me agradó fue que contaban la historia, ¿no? Pues, finalmente, pues es algo público, pero ahorita no hablaremos de eso, pero me hizo recordar que aquí en la UNAM fue bien acogido el psicoanálisis, después por asuntos nada que ver psicoanalíticos más que con los psicoanalistas, fueron no exiliados. Y al paso del tiempo, hoy, si uno va a la carrera de psicología en la UNAM, no hay ninguna materia que aluda al psicoanálisis. El argumento no es psicología, ¿no? En su momento, cuando yo lo escuché por primera vez, me pareció estar de acuerdo. Dije, tienen razón, qué bueno que hacen que ellos son los que hicieron la separación, pero si nos remitimos a ciertos textos de Freud, Freud habla mi psicología, y efectivamente es una psicología, es un área de estudio, es decir, no se podría encajar en otro lugar, pero, ¿cómo se llama? Así sucedieron, pero aquí el psicoanálisis en México sí tiene un auge, pero no tan fuerte como en Argentina. Aquí los maestros muchos que dan psicología en las universidades, algunos son psicoanalistas, pero meten psicoanálisis porque es su pasión, su gusto, pero no propiamente porque está dentro de la currícula de la carrera. Bien. Acá lo que hay es una suerte de misterio, sobre todo una vez que uno va más como paciente que desde la función del terapeuta, que es esto de a qué teoría suscribe cualquiera de nosotros bajo la misma licenciatura en psicología, porque eso depende mucho, digo, el título que recibimos al final de la carrera, habiendo realizado la licenciatura en psicología en Argentina, es el mismo, y lo más probable, como le decía hace un ratito, es que dependiendo del lugar donde uno eligió estudiar, de la universidad en la que uno se inscribió, sea que no haya visto prácticamente ninguna materia en común con esta cuestión de cuáles son las corrientes o las teorías a las que suscribe cada casa de estudios, digamos. Sí, y bueno, al respecto de esto que mencionaba del tema, eh, eh, voy a dar un poquito un salto, pero me parece importante mencionar este contexto en las universidades, porque por otro punto importante creo que también es la cantidad de psicólogos que egresan al año. Ujú. Eh, Bien. en, en este, en este sentido, estoy entendiendo que en Argentina hay una cultura de ir al psicoanalista, de ir al psicólogo, de atender su vida psíquica, su vida emocional, su vida psicológica. Ha ido cambiando mucho, a ver, si bien sí, por supuesto, y hay hasta una cuestión bastante vanguardista con respecto a otros países, pero sí es cierto que también tiene su componente generacional. Nosotros, cuanto más nos movemos en ámbitos de generaciones cada vez más jóvenes, más naturalizado está el componente de la salud mental como una parte cotidiana de la cual el sujeto debe hacerse cargo, en términos, hasta si queremos más teóricos, de responsabilidad subjetiva, como esto de, bueno, esto que me está pasando y con lo que estoy lidiando y con lo que me las estoy viendo, debe tener algo que ver conmigo y podría hacer algo al respecto, como una consulta psicológica. Sin embargo, por supuesto que también hay sectores resistenciales, como los hay en todas las sociedades y sobre todos los temas. No todo el mundo va a terapia, eso sería como llevarlo a un plano de la generalidad que tampoco es real en Argentina. Pero sí es cierto que su difusión y su popularidad y el hecho eh, de que en la mayoría de los casos sea bien recibido, también sucede. Digo, hay como mucho suscriptor a cualquier tipo de terapia psicológica, por eso también amplío y no dejo solo del lado del psicoanálisis esto, que me parece que también está bueno porque a los profesionales nos permite conversar entre nosotros cosas que quizás en otras disciplinas no pasan tanto, que es, bueno, la diversidad de abordajes. El psicoanálisis está muy bien plantado en Argentina, eso es algo que también está bueno, sí, reforzar porque es así.
Sí, 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 sí. Y oiga, ahorita disculpe una curiosidad. Y por ejemplo, ahí el gremio psicoanalítico, ¿qué tan unido es? ¿Qué tal conversan entre? Porque además hay distintas posturas, ¿no? Sí, en realidad, hoy por hoy, más que en términos de escuelas psicoanalíticas, que sí, que hay como cierto diálogo y creo que cada uno de nosotros también en su práctica toma un poco lo que le parece a cada una, estamos más atravesados por otras variables polémicas como el uso de las redes, adecuado o inadecuado, esto de cualquier persona habiendo leído un texto de Freud auto percibiéndose psicoanalista, digo, bueno, cositas que por ahí hacen más a lo que hace peligrar al desarrollo de esta disciplina y de esta teoría, que si es más lacaniano o más freudiano o más kleiniano, o digo, yo por lo menos no la percibo tanto esa discusión tan técnica en cuanto a de qué escuela psicoanalítica proviene determinada cuestión. Sí, esto de qué es y qué no es el psicoanálisis, me parece que hasta parece más básico porque es más binario, pero sí, hoy por hoy se está debatiendo bastante más y estamos como bastante más enojados por ahí con el pseudo psicoanálisis que con de qué escuela proviene cada profesional. Bueno, eso me parece genial. Qué bueno que menciona esto del pseudopsicoanálisis. Aquí hay, hubo una polémica, este, precisamente lo veía en Facebook de un pseudo psicoanalista que para él era lo importante la lectura de los textos y no tanto el análisis personal, que no era necesario. Dicho así, ¿no? Entonces, y se apoyaba del texto de un psicoanalista, no sé si de Gorostiza, pero sacado de contexto totalmente lo que él decía, ¿no? Solamente tomó un fragmento y pero bueno, casos así vemos acá en ¿cómo se llama? En México, porque Ujú. era del norte del país. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una consigna que es ir a cualquier evento psicoanalítico que haya, conferencia, acudir, ¿no? Entonces, hemos intentado acá, desde que nosotros vamos a cumplir, ay, esa es una excelente noticia, vamos a cumplir 10 años acá. Yo voy a cumplir 10 años que Felicitaciones, regresé a Oaxaca felicitaciones. precisamente en marzo del 2016 y el instituto, el primer evento que hicimos fue un ciclo de conferencias que se llamó La Vigencia del Psicoanálisis el 7 de octubre del 16. Y prácticamente esa fecha la tomamos como la inauguración del instituto. Pero desde esa fecha nos hemos intentado reunir con otros psicoanalistas, otras psicoanalistas, y, y recordé precisamente, por eso le hice la pregunta, que a nosotros nos ha costado trabajo dialogar con otros, a pesar de que tenemos esa apertura, pero he de confesar que no soy tan buena persona, porque, porque como escribimos en el periódico, eh, y a veces cuando vamos a conferencias, pues por respeto al lugar, porque llegamos, me siento como invitado, pues ahí levantar una discusión, aunque ya en los últimos años tomé la decisión que si están diciendo algo inadecuado o que al menos desde mi perspectiva es inadecuado para lo que están recibiendo las personas oyentes que van a escuchar al psicoanalista, pues lo siento mucho, pero me levantaré y diré, ya no guardaré esa, ¿cómo se llama? Esa compostura, pero lo que Ujú. sí hago es escribir hacer una reseña sobre la conferencia, sobre lo que escuchamos, pero sí nos ha tocado, bueno, me ha tocado escuchar, por ejemplo, voy a apropiarme de la expresión pseudopsicoanalista, un día dijo en una universidad en la UAPJO que hay tanto psicoanálisis como cabezas en el mundo. Entonces, ya después, ahorita que lo vuelvo a repetir, digo, no sé a qué se referiría, a lo mejor se refería a otra cosa y no lo desarrolló, pero no, es Ujú. decir, este, no, 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 qué locura esa, no, es decir, porque entonces se le quita la formalidad teórica, me voy a atrever a decir científica, con la que Freud forjó
el concepto psicoanalítico y también con la cual y la formalidad y la tenacidad con la que Lacan intentó rescatar el psicoanálisis, aunque creo para mi gusto otro tipo de vicios, pero sí nos encontramos con ese tipo de cosas y bueno, y nos vamos acercando a la problemática, cómo ingresar al campo laboral, desde el Ujú. campo de la psicología, desde el campo del psicoanálisis, ¿sí? A veces usted entendí la aclaración al respecto que cuando ya se sale en la carrera de psicología y en Argentina, muchas veces ya se sale con esta línea psicoanalítica en muchos casos. Sí, pero no necesariamente con una articulación laboral. Ahí hay algo como interesante, incluso como para pensarlo como crítica constructiva, y creo que todos los que nos hemos dedicado a la docencia y demás somos también responsables de resarcir esto de alguna manera, que tiene que ver con que, sobre todo para quienes hemos tenido más bien formación psicoanalítica, hay una especie de ascenso teórico y de conocimiento y de cosa fascinante que también tiene el psicoanálisis, que después impacta de manera directa con que la inserción laboral, por lo menos inicialmente, no esté ahí. Cuando uno recién se recibe y la demanda de psicólogos en Argentina, sobre todo de psicólogos jóvenes y con poca experiencia y lo que fuere, no queda del lado del consultorio y tampoco sería tan recomendable que el primer lugar para pisar sea un consultorio en la soledad que eso implica muchas veces y demás. Entonces digo, me parece que ahí todavía hay como un puente que no está tendido del todo entre la formación teórica y lo concreto de un primer trabajo como psicólogo, y por eso lo abro a más allá del psicoanálisis, digo, que muchas veces tiene que ver con esto, con la falta de nexo entre lo que se estudia y donde después uno pretende insertarse. ¿Qué pasa si nosotros no nos sumamos a un proyecto institucional o algo que ya esté en vigencia para poder aprender de ahí? Digo, bueno, se puede transitar de manera demasiado solitaria también este tipo de carreras si uno no se va como encontrando un poco con el prueba y error bueno, de las instituciones y de otros espacios. Oye, me agradó dos cosas, bueno, de todo lo que dijo, bueno, me parece interesante, pero me agradó dos cosas en relación a lo que mencionó, que es esta postura que menciona usted eh, de que como docente resarcir un poquito un vicio que se trae. Creo que me pareció importante ese compromiso que está ahí en juego. Y lo otro es esto que mencionó y que ya lo mencionó en el podcast pasado de que no parece lo conveniente, no sería ingresar desde saliendo de la carrera, porque además no está tejido ese lazo para ingresar al área clínica. En este caso estamos hablando en específico del área clínica y creo que son dos temas que me parecen importantes, porque uno, el reconocer como docente, como transmisor en las escuelas, que ahí hay algo que falla, hay algo que falta. Sí, nos podemos perder en el asunto teórico y me encantó la idea de no tejer ese lazo, esa conexión con la inserción laboral. Y precisamente también venía pensando al respecto de eso, es decir, creo que así podemos iniciar este camino de qué es lo que se le podemos sugerir a esos jóvenes que tienen el interés, ¿sí?, de insertarse a la atención de pacientes, porque además va a haber vicisitudes, va a haber adversidades y una de ellas es la soledad. Hace unos días, precisamente, escuchando a una paciente, me caí en cuenta algo que por lo general es algo que siempre he hecho, creo, en el ámbito de mi vida personal, y creo que es algo que pues, se puede tomar, no porque sea el ejemplo, sino porque se me ocurrió el asunto de, normalmente las adversidades las vivimos como eso, no las vivimos como oportunidades, como posibilidades de aprendizaje o de crecimiento, porque, por ejemplo, podríamos decir que la soledad del recién egresado es una adversidad, pero es una posibilidad de relacionarte con otros, de hacer grupo, de buscar alguien que es imposible. Bueno, sí es posible porque hay muchos que inician así, pero lo recomendable es que busquen alguien experimentado. Freud me encanta la palabra, lo que decía, a un analista experimentado, que los oriente, que los dirija,
¿sí? Que les enseñe. Entonces es esa posibilidad que se abre en esa soledad, pero a veces poco se habla de los conflictos que al psicólogo o al psicoanalista novel lo detienen para buscar esa ayuda o ese auxilio o hacer grupo, ¿no? Bien, yo tenía una docente hace muchos años en la materia salud pública, salud mental, que había un estudiante que un poco la cuestionaba con esto de que todas las materias de la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires y en ese momento tenían al menos uno de sus trabajos y de sus, digamos, de sus instancias para aprobar con un trabajo grupal. Y siempre aparecía algo del orden de lo grupal y como que lo grupal insistía, digamos, dentro de la dinámica calificatoria de la carrera. Y ella con mucho tino le explicaba que ahí sí había como un pequeño puente en esto que estamos nombrando, que si nosotros no éramos capaces de, a través de un mismo objetivo, como era aprobar una materia o terminar una carrera, con personas que estaban ahí para lo mismo y en el mismo momento, llegar a un buen puerto, seguramente nos tuviéramos que dedicar a otra cosa. Fue cruda, pero tuvo su razón de ser en esto. De bueno, ustedes están vinculándose acá con una misma finalidad, tienen todo el viento a favor en ese sentido. Después, para debatir y para llegar a un acuerdo y para entregar un trabajo que les resulte digno, etcétera, bueno, tendrán que vérselas con lo que eso implica. Sin embargo, si no están dispuestos a esto, imagínense, multipliquen por otro montón de variables no tan cuidadas como las de estar en un aula, lo que les va a conllevar dedicarse a esto y participar de espacios y toda esta cuestión. Entonces digo, bueno, era cruda, pero era realista, digamos, en lo que planteaba. Pues yo me voy a quedar con este asunto de lo crudo, porque creo que voy a hacer una pequeña viñeta al respecto de lo particular de mi clínica, ¿no? Yo creo que a todos nos sucede. Cuando uno inicia la clínica, va pasando el tiempo, ¿no? Uno interviene de otra forma, uno se atreve a ciertas cosas, uno adquiere mayor serenidad, es de esperar que adquiera uno mayor serenidad, prudencia, ¿sí? Ya también, cuando digo que uno se atreve a cosas, no me refiero a eso intempestivo, a ese arrojo cuando uno es joven, sino me refiero a ya un asunto más teórico, cosas clínicas, ¿no? Entonces, a veces, ya después cuando termina la jornada, hace un momento que nos preguntaba, oye, ¿a qué hora se inicia, no? Pues yo hay días que inicio a las 7 de la mañana, ¿sí? Principalmente porque pues escucho pacientes por teléfono, que eso permite a veces iniciar un poquito más temprano, ¿no? Dado que no me tengo que trasladar, ahora me tengo que trasladar a los consultorios. Hace unos meses, si nos hubiera conocido, estábamos en una colonia que colinda con un pueblo que se llama San Felipe del Agua, y ahí tenía el instituto y ahí estaba, ¿no? Ahí vivía, entonces nada más me levantaba, cruzaba una puerta y ya estaba el consultorio. Era muy cómodo. Entonces, pero me percaté de algo, que eso deja un poquito de dinamizar, porque ya ni el sol me tocaba, ¿no? Entonces, ahora con esta dinámica nueva que tenemos dentro del instituto, pues se han movido cosas, considero positivas, y también me permite detenerme en ciertos momentos para observar o analizar o hacer reflexión al respecto de la clínica. Y estaba recordando de que con esto que usted menciona, al paciente se le dicen a veces cosas horribles, ¿no? Eso me acuerdo de una expresión que se le escuchaba, bueno, la leía en acá, que uno le devuelve a su decir en forma invertida al paciente. Se escucha lindo, se escucha pomposo, pero en la práctica eso de devolverle el decir al paciente, en donde el paciente, por la propia técnica del método psicoanalítico, no hay posibilidad de que el paciente diga, no, eso no soy, eso yo no dije, eso yo no lo hago. No hay posibilidad para el pobre paciente para que diga, para que se defienda. A lo mejor ahí en la vida cotidiana puede repelar un poquito ¿no? Darle vueltas. El mismo método psicoanalítico, el paciente es así de, ¡ah!
Entonces recibe cosas crudas. En este caso, ahorita, al respecto de lo que mencionaba esta docente, estoy entendiendo que la tuvo de maestra, ¿sí? Entonces, es que cosas que uno se encuentra, ¿no? Como esto decir del chico o chica que un poco quejándose, estoy entendiendo de por qué todo tiene que ser en grupo, ¿no? ¿Por qué no puedo ser como dicen muchos, trabajo mejor solo, ¿no? Sí. Eh, y como la docente puntualiza duro, es decir, si tú no vas a poder lidiar, en este caso, relacionarte con los otros, no dedícate a otra cosa, ¿sí? Hace unos días también estaba recordando algo al respecto. Es de esperar que el psicólogo, el psicoanalista resuelva, es que no le llamaría a resolver conflictos, sabe hacer algo con ellos. Creo que la expresión sería eso, saber hacer algo con sus conflictos, algo con su narcisismo, algo con sus demonios, porque definitivamente eso va a interferir en la escucha del paciente, en la dirección de lo que le llamamos en el campo psicoanalítico la dirección de la cura. Y Cuando, hasta sumaría que si tiene algo para hacer con esos demonios es porque también los tiene. Digo, vamos a humanizar un poco ahí a ese otro que está dentro del consultorio y no es el paciente justamente, ¿no? Que creo que es como el reverso de la carta. A mí me parece hasta bastante peligroso que existan colegas que no trabajen consigo mismos, que no hagan algo con eso que les pasa dentro y fuera de la clínica, ¿no? Porque en definitiva somos la misma persona. Pero sí creo que está buenísima la premisa del analista analizado. Que con menos de eso es como que no negocio en algún punto, ¿no? Como decir, che, no haces una supervisión, no tenés un espacio personal, no, ¿dónde plasmas lo que te cuestionas? O no te cuestionas nada. Bueno, a ver, digo, esto está buenísimo. Cuando uno está trabajando, a mí me ha tocado trabajar con grupos de colegas más jóvenes y hacer algún tipo de orientación, y decir, bueno, si vos no podés trabajar en algún punto con lo que te pasa a vos, con esa situación, con ese discurso, con ese otro y demás, va a estar muy poco nítida la escucha, porque va a venir como sobrecargada de otras cosas. pero creo que con esto que puntualiza también podemos dar un poquito ya de orientación al respecto de cómo iniciar en el campo laboral. Creo que la pregunta suena también algo ambiciosa porque lo que sabemos es que no la podemos responder de una manera concreta, es paso A, paso B, paso C, ¿no? Pero con esto que menciona, creo que es importante recalcar lo que de las primeras cosas que tiene que buscar el psicólogo o el psicoanalista es el tratamiento personal, que hay que decirlo, no es corto, y la supervisión. Buscar esto que creo que se conjuga muy bien con lo que mencionaba la soledad, buscar no estar solo, buscar un grupo que te cobije en el asunto de la supervisión de casos. Sí, sí. Y desde luego, pues alguien que eh, te, te dé tratamiento psicoanalítico o en el caso de la psicología, pues que te acompañe en tu tratamiento psicológico. ¿Sí? Digo, para no colocarla al psicoanálisis como la panacea y que tendría que ser el psicoanálisis, aunque siempre pienso que si independientemente de la corriente en la cual uno se trate, se debería de llegar al mismo término, dado que tendría que ser un método de investigación, pero bueno, eso será para tema para otro podcast. Pero me parece bien la puntualización y que nos permite decir, es decir, hay un camino que hacer. Es busca tratamiento y busca un grupo en donde te cobijen para que no estés solo y principalmente para que llegado el momento haya una supervisión y te sepan orientar. Esperando que llegues a un buen grupo. Sí, y bueno, sobre todo acá en Argentina, ahora nos contarás cómo funciona en México, pero hay una diversidad de espacios, y hasta me atrevo a decir inagotables en algún punto, en el que, bueno, la búsqueda se hace fructífera en ese punto. Bueno, me siento más o menos cómodo con el espacio en el que estoy trabajando. Hay una finalidad que tiene que ver conmigo también en esta institución, en este marco, en esto que estoy
haciendo en este momento. Si eso cambia en determinada circunstancia, bueno, puedo virar y puedo irme de lo educativo a lo jurídico, de lo jurídico a otra área. Digo, también hay una plasticidad ahí que me parece que es muy rica en nuestra profesión y que está bueno nombrarla porque mucha gente piensa psicoanálisis igual diván, psicoanálisis igual consultorio, psicoanálisis igual uno que habla, uno que escucha y anota, muy caricaturizado, digamos. Y la verdad es que hay muchos ámbitos de inserción, sobre todo para la mano de obra joven, digamos, en ese sentido, o recién graduada, que bueno, que hay que probarlo y ver qué hay, digamos, ¿no? Partiendo siempre de lo que éticamente tenga que ver con uno, pero digo, que no pongamos tampoco en ese pináculo insondable el llegar a un paciente en la clínica y qué sé yo, porque el recorrido es muy rico también. No es de menos categoría el que trabaja en un ámbito en el que no se encuentra todavía uno a uno con el paciente o quizás no se quiera encontrar nunca. Eso pasa también en nuestra profesión. Oiga, me encanta esa frescura que como lo dice al respecto de, a lo mejor no se quiere encontrar con el paciente, pero es decir, eso no lo hace más, menos psicoanalista. A mí me encanta esta idea de Freud que dice, finalmente el paciente, aunque no estudie psicoanálisis, va a ser un analista, ¿no? Sí. Y esto que menciona que me parece muy rico porque hace tiempo que escuchando a creo que era mercadólogo, ¿sí? Y estaba yo muy jovencito, estaba platicando. ¿Qué estudias? Estábamos platicando, no, estudio psicoanálisis. Ah, yo llevo materias de psicoanálisis, me dice. Y yo me sorprendí, ¿sí? Porque le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, en 12 meses llevamos psicoanálisis, llevamos teoría psicoanalítica en la carrera de mercadólogo. No me acuerdo cómo se llama la carrera específica, pero lo que se me quedó era que era mercadólogo. Y me hizo recordar. Acá sería una licenciatura en marketing, por ejemplo, Exacto. acá en Argentina. Entonces, como usted dice, un psicoanalista puede insertarse en muchas áreas en el área del campo laboral y eso no lo hace menos como persona, menos como, es decir, simplemente no quiere el encuentro, ¿no? A veces digo que bueno que a veces los que deciden no encontrarse con el paciente porque tienen muy claro, dice, eso no es para mí, o simplemente no me gusta, o yo no sabría qué hacer y dicen, yo me voy por acá, ¿no? Y eso no hay que verlo como algo degradante o algo de menor categoría, como mencionaba, ¿no? Hay muchas. Y me parece que la inserción del discurso psicoanalítico, y eso es a lo que iba con que no solamente se da en el espacio íntimo de la clínica, trasciende la clínica, porque justamente el ejemplo de la justicia es el primero que se me ocurre, porque además es del que he participado, pero somos auxiliares de otras áreas. De hecho, así es como está catalogado en Argentina. El psicólogo que trabaja como jurista es un auxiliar de la justicia y le habla a un juez o le habla a un abogado o le habla a quien le tenga que hablar desde un discurso psicoanalítico y desde un marco teórico sólido y no necesariamente le está hablando de un paciente. Entonces digo, bueno, hay algo de esos procesos y hay algo de esa investidura libidinal y hay algo de esto de qué puede haber pasado con la estructura de esta persona que requirió de una investigación, requirió de una serie de entrevistas, requirió de una serie de toma de técnicas proyectivas, psicométricas, las que sea, que digo, bueno, hay una labor y una producción ahí que por lo menos a mí me parece digna de mencionar en este punto, como para no quedarnos solamente con la clínica como aquello a lo que le puse el ojo y si no es ahí, no es en ningún lado. Que bueno, recorran, exploren, vean dónde se inserta en la vida real, digamos, el psicólogo de barrio, diríamos también acá, ¿no? Como esta cosa de no idealizar demasiado tampoco, porque nunca se llega ahí. Entonces digo, bueno, bajemos esa espuma para que no todo sea frustración y desolación. Bueno, a ver, ¿de qué nos gustaría formar parte? Me parece una linda pregunta. Sí, creo que ahorita como ya se nos está acabando el tiempo, un poquito, ya se va bien rapidísimo. Creo que me agrada esta pregunta es decir, de qué me gustaría formar parte. Más, es decir, creo que se me hace también incluso una pregunta un poco incluso más profunda de cómo insertarse al campo laboral, ¿sí? Porque
como lo mencionaba, bueno, no sé si lo mencionaste, como hemos de confesar que eché a perder el podcast anterior por una falta técnica. Ahorita me acordé, dije, ay, eso lo mencioné en ese podcast que quedó ahí, en el archivo. El problema posiblemente empiece antes, ¿no? De insertarse al campo laboral es cómo fue que terminé estudiando psicología, ¿sí? Yo a veces agradezco un poco la forma en la que me encontré con el psicoanálisis, sí, porque puedo decir que tuve una fortuna porque a propósito de ser ignorantes de la vida psíquica, ¿no? Yo lo voy a decir porque ya tiene mucho tiempo, pero yo a mis 18 años yo no sabía que uno podía atender su vida psíquica, ¿no? Un día precisamente caí en un grupo me invitaron a un cine debate que aquí se volvieron populares en un tiempo, hecho por psicoanalistas, y lo que escuché me sonó a a las incógnitas que yo tenía desde pequeño, y dije, yo quiero saber, ¿sí? Y de ahí y así me empecé a acercar, pero no tuve eso de quiero ayudar a la gente, ¿qué otra cosa por la que se acercan? Yo quería ser ingeniero, ¿no? Mi perfil era ese. En ese entonces me estaba preparando para iniciar la ingeniería y me topo con el psicoanálisis y se volvió un relajo mi vida, ¿no? Eh, ahí lamentablemente no puedo decir le hizo bien, pero no se debió al psicoanálisis, sino a las personas que me acerqué, ¿sí? Pero pero es así como llego al psicoanálisis, no tuve como dice Freud, esas ganas de curar o de ayudar al otro, ¿sí? Entonces, muchas veces se llega a las carreras de psicología, ya después me entero, porque quiero ayudar, porque quiero resolver mis problemas, ¿sí? Porque quiero entenderme por muchas cosas, sin dimensionar la implicación que tiene la psicología en el ámbito social, en el ámbito familiar, que es un lugar muy importante que lamentablemente no tiene ese peso, al menos aquí en México, ¿sí? Hace, Bien. Y acá me parece lindo es un apartado chiquitito, pero para la gente que quizás no tenga ningún acercamiento al tema y quisiera como distinguir psicología de psicoanálisis, porque digo, nosotros a veces nos vamos discursivamente en donde ya estamos empapados y ya tenemos como un recorrido, y digo, bueno, la psicología puede estar clínicamente muy orientada a esto del bienestar del otro o el autoconocimiento o mucho de esto que se habló acá. El psicoanálisis está bastante más orientado a develar lo oculto. Entonces, hay una cuestión ahí, incluso te escuchaba en tu recorrido y en tu historia de, wow, quedé como fascinado después de estos encuentros y después de este acercamiento con gente de este ámbito, que digo, bueno, ese es el factor común, digamos, en términos muy brutos y muy burdos y por supuesto que requiere muchísima más explicación, pero digo, hay algo de esto de lo que no se ve a simple vista o de lo que no se escucha en una conversación habitual, etcétera, que es por donde va la cuestión. Y es lo que seguramente sea la curiosidad extra que tenemos los psicoanalistas en este punto, de, bueno, a ver, tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, por eso digo de a qué querés pertenecer, de qué querés formar parte, de qué sentís que podés hacer tu aporte y de repente también recibir ese aporte de parte de ese lugar o de ese cine o de ese espacio del que vos hablabas recién. Digo, bueno, el psicoanálisis tiene siempre espacio, creo yo, o le hace lugar al interrogante de lo que no es tan evidente en una primer capa o a una primer simple vista. para ir cerrando, yo creo que volvería a retomar esta expresión que acaba de mencionar, ¿no? Creo que algo que puede auxiliar y darnos una orientación al respecto en lugar de plantearse y tener esa premura, que muy bien lo dijo, de que si estoy iniciando la clínica, acabo o quiero iniciar a trabajar como psicólogo, principalmente lo estoy poniendo como psicólogo, porque es como se sale en la carrera, insertarme al campo laboral, pues
creo que la pregunta sería, ¿a qué quiero pertenecer? ¿En dónde? Y ahora ya le hizo otro agregado. ¿Qué es lo que quiero aportar y qué es lo que quiero recibir? Entonces, eso los va a orientar. ¿Sí? Si saben responder esa pregunta, eso los va a orientar y no se van a extraviar al respecto de, en la urgencia de, ya quiero trabajar porque tengo la urgencia de tener un ingreso. Y lamentablemente, pues las cosas son así, a veces no son tan rápidas como uno quisiera. Pero eso creo que responder esa pregunta de, esas tres preguntas es, ¿a qué quiero pertenecer? ¿Qué quiero aportar y qué quiero recibir? Creo que puede orientar un poco más a los jóvenes que quieren empezar a ejercer en el campo de la psicología. Y lamentablemente creo que para responder esas preguntas no encuentro otro método más que el psicoanalítico. Bien, bien. Y los invitamos a que pertenezcan a este espacio, cerremos también con eso. Ya que se está buscando cierta pertenencia, bueno, acá estamos para recibir preguntas, comentarios, para seguir ampliando un poquito más esta dimensión psicoanalítica que a mí en lo personal me parece siempre infinita, como inagotable. Digo, bueno, que las nuevas generaciones también aporten lo suyo, eso está buenísimo. Por supuesto que esperamos los comentarios de las nuevas generaciones, de alguna duda. Seguramente se quedaron muchas cosas por mencionar, pero nos pueden escribir y se las podemos ir resolviendo, ya sea de manera escrita o haremos pequeñas transmisiones para ir dándole respuesta a las interrogantes que aparezcan, ya sea a través de Facebook, a través de aquí de YouTube o en nuestras plataformas, otras plataformas digitales como Instagram y Twitter. Muy bien, buenísimo. Así, bueno, Alejandro, más que agradecida por este segundo encuentro. no, pues yo también muy contento y emocionado y que sigamos haciendo el podcast de la Tierra del Sol a la Tierra de Fuego, psicoanálisis Muy para el bien. mundo. Buenísimo. Bueno, nos vemos la próxima para todo el mundo. Hasta luego. Hasta. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.